Mantengan a estos 3 pollos enfermos en paz. El grito resonó como una sentencia. Las palabras estaban cargadas de desprecio, escupidas por el hombre que, hasta ese momento, debería haber sido su compañero, su protector, su esposo. No solo pronunció una frase, le infligió una profunda herida que jamás olvidaría. Esa voz áspera, endurecida por el orgullo, hizo temblar el corazón de la mujer. Con lágrimas en los ojos, vio ante ella no solo 3 pollos flacos y enfermizos, sino el símbolo del abandono, el rechazo y la humillación. El sol se ponía tras los árboles secos del certaje, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El viento traía el olor a polvo y a campo, pero también una sensación de vacío. La sencilla casa, con sus paredes agrietadas y su techo viejo, pareció aún más pequeña después de esas palabras. Dentro, el silencio se volvió ensordecedor, como si el tiempo se hubiera detenido. No podía moverse, no podía hablar. Simplemente lloró en silencio, intentando comprender cómo alguien capaz de compartir tantos años de vida con ella podía, en un instante, reducirla a la nada. Su esposo, con paso firme y frío, recogió su viejo bolso de cuero y se fue sin mirar atrás. No hubo despedida, ni cariño, ni siquiera una explicación. Solo la cruel frase: quédate sola con esas 3 gallinas enfermas. Para él, esas aves representaban todo su fracaso, todo el desprecio que sentía. Eran, en su opinión, lo que ella merecía, nada más. Se quedó quieta, con el corazón en un puño. Sus ojos se clavaron en las 3 gallinas que picoteaban débilmente en el corral. Estaban flacas, con las plumas caídas, casi impotentes. Eran la imagen perfecta de su propia alma en ese momento, demacradas, cansadas, apagadas. Su marido se había ido, y solo quedaban esas 3 criaturas y una mujer con la dignidad destrozada. Pero no era solo el abandono lo que dolía. Era la forma en que la reducía, como si todo su valor se redujera a 3 animales enfermos. No tuvo en cuenta su dedicación, los años de esfuerzo, las noches sin dormir, los días de lucha a su lado. Nada de eso importaba. Al final, el único legado que dejó fue la humillación. En ese momento, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Los vecinos, que habían presenciado parte de la escena desde lejos, susurraban entre sí. Algunos la miraban con lástima, otros con juicio. El abandono no era solo un acto íntimo, era un espectáculo público que exponía su fragilidad. En su interior, un torbellino de emociones se arremolinaba: dolor, ira, vergüenza, miedo. Surgieron preguntas: ¿cómo podría sobrevivir sola? ¿Cómo podría cuidar de la casa, la comida, las deudas, cuando solo quedaban 3 pájaros moribundos? La desesperación amenazó con ahogarla, y por un momento creyó que todo había terminado. Pero mientras las lágrimas corrían por su rostro, algo diferente comenzó a florecer en su corazón. No era esperanza todavía, sino una semilla apenas perceptible plantada en medio del dolor. Al contemplar a esos pollos, vio no solo debilidad, sino también vida. Respiraban, seguían picoteando, seguían luchando por mantenerse en pie. Quizás había un reflejo de ella misma allí, golpeada, sí, pero aún viva. Llegó el silencio de la noche, trayendo consigo una soledad aplastante. Acostada en la cama, escuchó el canto de los pájaros en el jardín y recordó sus últimas palabras. Cada repetición mental era como una bofetada.
Pero al mismo tiempo, ese recuerdo comenzó a transformarse en algo diferente, en lugar de una simple herida, se convirtió en combustible. No sabía cómo ni cuándo, pero una certeza surgió dentro de ella: aquellos pollos no serían el final, sino el principio. Este pensamiento aún era tímido, oculto bajo el peso del dolor. Pero, como un rayo de luz que penetra la oscuridad, comenzó a iluminar un nuevo camino. Su corazón herido buscó fuerza donde parecía no haberla, y con cada lágrima derramada, nació una chispa de resiliencia. Lo que no pudo imaginar esa noche fue que, años después, el destino daría un giro tan grande que el mismo hombre que la humilló regresaría arrepentido, rogando por lo que una vez despreció. Pero ese cambio aún estaba lejos. En el presente, solo había una mujer solitaria, un corazón roto y 3 gallinas enfermas. Y ahí es exactamente donde comenzó la historia. Quizás hoy tú también te sientas excluido, rechazado, como si solo tuvieras 3 gallinas enfermas en tus manos. Pero recuerda, lo que tienes hoy en tus manos podría ser el comienzo de tu transformación. No importa lo pequeño o insignificante que parezca, en cada dificultad yace una semilla de transformación. La vida a menudo nos presenta rechazos crueles, momentos en los que sentimos que todo está perdido. Pero es precisamente en estos momentos que el dolor puede transformarse en fuerza y el rechazo en combustible para empezar de nuevo. Pregúntate, ¿cuántas veces te han subestimado? ¿Cuántas veces te han dicho que no podías? Quizás este sea el momento de demostrar, no a los demás, sino a ti mismo, que tu historia aún se está escribiendo. La trayectoria de esta mujer nos muestra que, sin importar cómo alguien haya intentado reducirte, lo que importa es cómo decides responder. Si ella, con solo 3 pollos enfermos, construyó una nueva vida, tú también puedes convertir tu dolor en victoria. Inspírate con esta historia, sigue adelante y nunca lo olvides: tu valor no depende de lo que digan, sino de lo que tú crees. Si este mensaje te llegó al corazón, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite esperanza y deja tu opinión en los comentarios. Juntos, compartiremos historias que animan, fortalecen y demuestran que siempre hay un nuevo comienzo. Tras cerrarse la puerta de golpe, al principio, todo parecía insoportable. Cada tarea doméstica se convertía en un esfuerzo titánico. Había que ir a buscar agua a un pozo lejano, cortar y transportar leña sola, y las pocas provisiones apenas alcanzaban para el café y una hogaza de pan. La soledad no era solo física, sino también emocional. No había nadie que la comprendiera, nadie que la apoyara, ni siquiera la dulce voz de una palabra amistosa. La única compañía que tenía eran las frágiles gallinas, que la miraban con ojos cansados, casi humanos en su expresión de abandono. Recordó las palabras de su esposo, repitiéndose en su mente como un eco cruel: quédate con estas 3 gallinas enfermas. La frase no solo describía lo que él dejaba atrás, sino que también simbolizaba cómo la veía: abandonada, insuficiente, casi invisible. Cada vez que las gallinas picoteaban, recordaba su desprecio y sentía que su soledad se acentuaba. La rutina se convirtió en una prueba constante de resistencia. Tenía que cuidar de las aves, incluso cuando el hambre azotaba. El pan y los huevos escaseaban, y se veía obligada a elegir entre comer o alimentar a las gallinas, quienes, en cierto modo, eran ahora su responsabilidad y la única compañía que le quedaba. Cada acto de cuidado,
cada esfuerzo por mantenerlas vivas, era también un esfuerzo por mantener su propia dignidad. Las noches eran aún más difíciles. Tumbada en el delgado y desgastado colchón, su mente se desbordaba por escenarios desesperanzadores, pensaba en rendirse, abandonarlo todo, dejarse ahogar por el peso del abandono. Pero a pesar de todo, había una resistencia silenciosa que le impedía rendirse por completo. Una voz interior, débil y casi inaudible, le decía que aún tenía una oportunidad de sobrevivir, de resurgir, de transformar este dolor en algo más grande. Sus vecinos, aunque cercanos, solo le dedicaban miradas compasivas o comentarios discretos. Algunos la juzgaban, otros solo susurraban. La pequeña y observadora sociedad parecía dispuesta a criticar cualquier defecto, cualquier desliz. Pero la mujer, incluso con el corazón apesadumbrado, encontraba en la soledad un espacio para la reflexión y el autodescubrimiento. Cada lágrima que derramaba, paradójicamente, fortalecía su determinación. Tocar fondo, se dio cuenta, no solo era un lugar de derrota, sino también de aprendizaje. Empezó a observar cada detalle a su alrededor, la fuerza de las gallinas que, aún enfermas, luchaban por sobrevivir, la tierra seca que, con cuidado y dedicación, podía dar fruto, su propio cuerpo cansado que, a pesar del sufrimiento, aún podía trabajar, cultivar y crear. Poco a poco, comenzó a comprender, tímida pero real, que la vida aún ofrecía posibilidades. Empezó a organizar sus días con disciplina, aunque mínima. Cada mañana, al despertar, recordaba sus responsabilidades, alimentar a las gallinas, cuidar el jardín, revisar la casa, planificar lo poco que se podía hacer. El trabajo físico, aunque pesado, se convirtió en una válvula de escape. Cada simple gesto, cada tarea completada, le aportaba una pequeña sensación de control sobre su vida, algo que el abandono de su marido había intentado arrebatarle. Al mismo tiempo, la mujer comenzó a reflexionar sobre su propio valor. No necesitaba la aprobación de nadie para reconocer su fuerza. La humillación que sufrió fue dolorosa, pero también reveladora. Reveló que, incluso en medio de la miseria y el desprecio, poseía la capacidad de resistir, de preocuparse, de reconstruir. Cada desafío que enfrentó fortaleció su determinación de no dejarse vencer por el miedo ni la soledad. Las gallinas, antes simples símbolos de desprecio, llegaron a representar algo más grande, la responsabilidad de cuidar lo que tenía delante, de transformar la escasez en posibilidad, de aprender a afrontar la adversidad. Cada día, observaba pequeñas mejoras, una gallina que recuperaba peso, una pluma que volvía a crecer, señales de vida que, poco a poco, también despertaban esperanza en su corazón. Al tocar fondo, comenzó a comprender algo esencial: la verdadera fuerza no se mide por la facilidad de la vida, sino por la capacidad de resistir ante la adversidad. Cada momento de desesperación, cada lágrima derramada, cada noche de soledad se convirtieron en una piedra angular para la mujer que, hasta entonces, se había considerado débil. El abandono de su esposo, que parecía ser el fin, se convirtió en el punto de partida de algo que aún no podía imaginar. Y así, entre lágrimas y agotamiento, comenzó a surgir una chispa de determinación. El dolor, que parecía abrumador, se transformó en combustible. El rechazo, en aprendizaje. El desprecio, en motivación silenciosa. Tocar fondo no fue el final de la historia, fue el comienzo de un viaje que, aunque largo y difícil, conduciría a un giro inesperado.
No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que ese momento crítico, la noche del abandono y los días de soledad que le siguieron, sería decisivo. Cada gesto, cada cuidado por las gallinas, cada esfuerzo por sobrevivir, era un paso hacia un futuro que aún no veía. Y, sin darse cuenta, comenzaba a construir los primeros pasos de su propia transformación. En el silencio del patio, mientras observaba a las 3 gallinas forcejear, comprendió algo esencial: la vida aún latía en su interior. La adversidad podría haber intentado destruirla, pero no había logrado extinguir su esencia. Tocar fondo no era un lugar de derrota absoluta, era el espacio donde la verdadera fuerza comenzaba a emerger, discreta pero decidida a prevalecer. Había tocado fondo profundamente, pero en medio de la oscuridad, una chispa comenzó a surgir. Cada lágrima derramada, cada noche solitaria, cada momento de desesperación, comenzó a transformarse en algo más, una fuerza silenciosa, casi imperceptible, pero firme, que la impulsaba hacia adelante. Comprendió que si seguía sumida en el dolor, nada cambiaría. Era hora de decidir luchar. A la mañana siguiente, despertó antes del amanecer. El viento frío del amanecer le rozó la cara y, por primera vez en semanas, respiró hondo, sintiendo el aire gélido como una llamada a la acción. Miró a las 3 gallinas enfermas que quedaban en el corral, delgadas y demacradas, y algo en su interior se conmovió. Estaban débiles, sí, pero vivas. Si podía salvar esas pequeñas vidas, tal vez también podría salvar la suya. El primer paso fue sencillo pero simbólico: reorganizar el patio. Limpió el espacio, recogió restos de madera para reforzar el gallinero y preparó una pequeña zona protegida para que las aves pudieran descansar tranquilas. Cada gesto se realizó con cuidado, atención y paciencia, como quien planta una semilla esperando a florecer. Luego vino el cuidado de su alimentación. Las gallinas estaban débiles, y necesitaba asegurarse de que cada una recibiera lo necesario para recuperarse. Mezcló maíz con restos de verduras, les trajo agua fresca a diario y, por primera vez, se tomó el tiempo de observar cada movimiento, cada respiración de las aves. No era solo un cuidado físico, era un cuidado emocional, una silenciosa demostración de amor y perseverancia. Mientras cuidaba a las gallinas, algo más empezó a cambiar en su interior. El hábito de actuar, de hacer algo útil incluso con recursos limitados, le brindó una sensación de control que no había sentido en mucho tiempo. La vida, en su peor momento, había revelado su fragilidad, pero la acción le devolvió un sentimiento olvidado: la capacidad de decidir, de transformar, de construir. Con el paso de los días, notó pequeños cambios en las aves. Una empezó a arañar con más fuerza, otra, antes oculta, se acercó con curiosidad. Cada pequeña mejora alimentaba su determinación. Comprendió entonces que la transformación no ocurriría de repente, sino paso a paso, día a día, esfuerzo a esfuerzo. No tardó mucho en que la decisión de reaccionar se extendiera más allá del patio trasero. Empezó a reorganizar su rutina diaria, planificando cada tarea estratégicamente. Tenía que cuidar el huerto, organizar la compra y las responsabilidades domésticas que no podía descuidar. Todo se convirtió en parte de un nuevo proyecto de vida, un plan silencioso que nadie podía ver, pero que poco a poco comenzaba a tomar forma. Al mismo tiempo, comenzó a reflexionar sobre su vida. Durante años, había permitido que el desprecio de su esposo y el peso de la pobreza moldearan su autoestima.
Pero ahora, al decidir luchar, comprendió algo esencial: la verdadera fuerza no provenía del privilegio ni del reconocimiento externo, provenía de la propia capacidad de actuar, de afrontar la adversidad y de perseverar incluso cuando todo parecía perdido. Esta nueva perspectiva le infundió valor. No necesitó la aprobación de nadie para empezar a cambiar su vida. Los pollos enfermos, que antes simbolizaban rechazo y humillación, ahora se convertían en símbolos de resistencia y oportunidad. Cuidarlos era cuidarse a sí misma, era la primera manifestación concreta de su determinación de no ceder al dolor. Con el tiempo, cada pequeña acción se convirtió en un hábito. Se despertaba cada día con un propósito claro: hacer lo que pudiera, con lo que tenía, para mejorar su situación. No había prisa ni grandes expectativas, solo disciplina, paciencia y determinación. Y en el proceso, empezó a comprender que la verdadera transformación comienza cuando uno acepta su propia fuerza, por pequeña que sea, y actúa. También volvió a soñar, pero esta vez con objetivos concretos. En lugar de fantasías distantes, pensó en pequeñas metas: recuperar la salud de las gallinas, vender algunos huevos, organizar la casa y quizás ampliar el gallinero. Cada meta era modesta, pero representaba un paso firme hacia un futuro mejor. La decisión de reaccionar, por lo tanto, no se trataba solo de salvar su propia vida o la de los pájaros, se trataba de tomar las riendas de su destino, recuperar su dignidad y reconstruir, aunque lentamente, la esperanza que parecía perdida. Comprendió que no podía cambiar el pasado ni las crueles palabras de su marido, pero sí podía transformar su actitud ante la vida. Y así, entre pequeñas preocupaciones y grandes reflexiones, una mujer diferente comenzó a emerger. No la misma que lloraba sola en el patio, sino alguien que aprendió, con cada acción, que incluso en los momentos más difíciles, era posible sembrar la semilla de la victoria. La decisión de luchar estaba tomada, y ya nada podía detenerla. El fondo aún estaba presente en su memoria, pero ya no la aprisionaba. En cambio, le servía como recordatorio de que, por dura que fuera la adversidad, la fuerza interior podía aflorar y transformar incluso las situaciones más difíciles. Había decidido luchar, y con esa decisión, la historia comenzó a reescribirse. Los días transcurrían lentamente, pero la mujer ya no se sentía completamente derrotada. Cada mañana, al despertar con el tímido sol, corría al patio a ver cómo estaban sus 3 gallinas enfermas. Seguían débiles, pero ahora había algo diferente en sus movimientos, una chispa de vida que antes parecía imposible. Era como si, al cuidarlas, se cuidara a sí misma. El primer cambio notable se produjo en una de las aves, que empezó a rascar con más fuerza. Pequeñas señales, pero suficientes para llenarla de esperanza. Empezó a establecer una rutina estricta: preparaba el alimento con más cuidado, mezclaba los granos con restos de verduras frescas, se aseguraba de que el agua estuviera limpia y observaba cada movimiento de las gallinas. Cada paso adelante parecía reflejar la recuperación de su propia fuerza interior. Con el paso de los días, su atención al detalle se volvió rutinaria. Empezó a hacer pequeñas mejoras en el jardín, los gallineros e incluso la casa. Cada acción tenía un propósito: no solo sobrevivir, sino crear las condiciones para que la vida volviera a florecer. Las gallinas, que antes representaban rechazo y desprecio, ahora se convertían en símbolos de resiliencia, fuerza y renovación. Empezó a sentirse útil de nuevo, a conectar con el mundo que la rodeaba.
Cada gesto de cariño se convirtió en una experiencia de aprendizaje, la paciencia, la perseverancia y la atención a los pequeños detalles empezaron a moldear su rutina diaria. Ya no se trataba solo de las gallinas, sino de su propia capacidad para afrontar las dificultades y convertir la adversidad en oportunidades. El progreso de las aves inspiró pequeñas victorias diarias. Una de las gallinas, antes casi inmóvil, ahora podía caminar por el patio. Otra empezó a picotear su comida con más energía. Pequeños gestos que, para los de afuera, podrían parecer insignificantes, pero para ella representaban esperanza. La vida, incluso en sus formas más frágiles, demostraba que aún era posible comenzar de nuevo. Más allá del cuidado físico, también estaba el aspecto emocional. Al hablar con los pájaros, acariciar sus plumas y observar sus movimientos, encontró una manera de expresar sus sentimientos, de exteriorizar el dolor y la frustración acumulados. Este contacto silencioso con la vida en su forma más simple comenzó a sanar partes de su corazón aún heridas por el abandono de su esposo. Con esta rutina, la mujer comenzó a notar cambios internos. El miedo y la inseguridad persistían, pero ahora iban acompañados de una creciente determinación. El dolor del rechazo ya no dominaba por completo sus pensamientos, había espacio para la esperanza, la planificación y los pequeños sueños. Empezó a imaginar qué podría hacer en el futuro, vender huevos, ampliar su gallinero, crear una fuente de ingresos mínima que le devolviera la independencia. Cada día era un paso adelante, cada gesto una afirmación de vida. La atención que brindaba a las gallinas la hacía sentir viva de nuevo, capaz de afrontar los retos y reconstruir su autoestima. La conexión entre el cuidado y la esperanza demostraba que, incluso en las situaciones más difíciles, era posible encontrar razones para continuar, persistir y creer en días mejores. El patio trasero, antes un lugar de dolor y soledad, se transformó poco a poco en un espacio de aprendizaje y resiliencia. Las gallinas, antes símbolo de desprecio, ahora eran recordatorios vivientes de que las acciones pequeñas, constantes y dedicadas pueden generar grandes cambios. Fue una lección silenciosa pero poderosa, la vida responde a la atención, el esfuerzo y la paciencia. Mientras observaba a los pájaros picoteando en el jardín, la mujer sintió una leve sonrisa en sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, creyó que podía transformar su vida. El abandono, la humillación y el dolor no serían el final de la historia, serían solo el punto de partida de un camino de superación. La esperanza, que antes parecía lejana, comenzó a materializarse. Cada paso en la recuperación de las gallinas reflejaba el potencial que albergaba. Y, lo más importante, comprendió algo esencial, no necesitaba esperar a que el mundo reconociera su valor. La transformación comenzó en ella, con disciplina, cuidado y valentía, incluso ante las adversidades más crueles. En ese sencillo patio trasero, rodeada de 3 gallinas enfermas, nació algo poderoso, la certeza de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad, incluso cuando todo parece perdido. La mujer aprendía que, al cuidar de las pequeñas vidas que la rodeaban, estaba reconstruyendo la suya. Cada esfuerzo, cada gesto de cariño, cada mirada atenta se convertía en un ladrillo en la construcción de un futuro más fuerte, más independiente y digno. Y así, entre pequeñas señales de progreso y la silenciosa renovación de su esperanza, comprendió que el camino hacia el cambio había comenzado.
Cuidar de sus gallinas no era solo un acto de supervivencia, sino el inicio concreto de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Tras semanas de cuidados constantes, finalmente aparecieron señales visibles de progreso. Las 3 gallinas enfermas, que antes apenas podían moverse, empezaron a recuperar fuerzas. Sus pasos se volvieron firmes, sus ojos brillaron y sus plumas, antes enmarañadas y sin vida, comenzaron a enderezarse. Cada pequeño cambio era motivo de alegría, casi como si cada ave celebrara su propia supervivencia con ella. Al observar el progreso de las aves, la mujer sintió una emoción inesperada, orgullo. No era solo orgullo por el resultado físico, sino por lo que representaba. Cada pequeño paso hacia adelante simbolizaba su propia determinación, disciplina y valentía. Había transformado el dolor y la soledad en acciones concretas, y ahora veía el regreso de esa dedicación. La primera vez que se dio cuenta de que podía cosechar los frutos de su esfuerzo fue cuando vendió unos huevos en el mercado del pueblo. Sus vecinos, que antes habían susurrado sobre su difícil situación, comenzaron a verla de otra manera. No como una mujer humillada y abandonada, sino como alguien capaz de empezar de cero, de convertir lo poco que tenía en una oportunidad. Cada venta era pequeña, pero representaba independencia y dignidad, sentimientos que le habían sido arrebatados años atrás. Más importante que el dinero fue la lección aprendida: los resultados no llegan de la noche a la mañana. Son fruto de la constancia, la paciencia y la valentía de actuar incluso cuando todo parece perdido. Los pollos, que antes simbolizaban el rechazo, ahora se convirtieron en emblemas de la superación de obstáculos, recordándole a diario que todo esfuerzo, por pequeño que sea, cuenta. Este resultado inicial también la motivó a soñar en grande. Empezó a imaginar cómo podría expandir su pequeño negocio, cuidar más animales y plantar más en su jardín. Su confianza en sí misma creció, impulsada por el éxito tangible de su dedicación. Comprendió que transformar la vida requiere pasos pequeños y constantes, y que cada victoria, por pequeña que sea, es crucial para alcanzar metas más grandes. La mujer sonrió sola en el patio, observando a sus gallinas picotear con energía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro no era una amenaza, sino una promesa. El viaje apenas comenzaba, y cada pequeño logro se convertía en el motor para seguir luchando. Su primer éxito, por pequeño que pareciera, fue una prueba fehaciente de que su decisión de luchar había dado sus frutos. El abandono, el dolor y la humillación no la habían destruido. Al contrario, habían revelado su fuerza, resiliencia y capacidad para transformar la adversidad en oportunidad. Con cada día que pasaba, la confianza de la mujer crecía, junto con la fuerza de sus gallinas. Lo que antes parecía imposible, sobrevivir sola y mantener con vida a 3 aves enfermas, ahora se convertía en una rutina de éxito y pequeños logros. El patio, antes símbolo de abandono, comenzó a convertirse en un lugar de oportunidades. Sentía que el punto de inflexión que había estado buscando se acercaba, aunque aún no podía predecir la magnitud del cambio. El primer paso decisivo llegó cuando se dio cuenta de que podía expandir su pequeño negocio. Los huevos que vendía en el mercado empezaron a llamar la atención por el cuidado con el que se producían. La calidad era evidente y sus vecinos empezaron a confiar en su trabajo. Cada venta adicional representaba no solo ganancias, sino también reconocimiento y una renovada autoestima. Por primera vez, se sintió dueña de su propio destino,
capaz de construir algo concreto con sus propias manos. Inspirada por este pequeño éxito, decidió invertir en más gallinas y ampliar el gallinero. La compra fue cautelosa, con el poco dinero ahorrado, pero la decisión fue estratégica. Cada nueva ave fue alimentada, vigilada y observada cuidadosamente, asegurándose de que ninguna enfermara. El esfuerzo constante, la disciplina y la paciencia, que antes parecían un simple desgaste, se convirtieron en herramientas de transformación. Al mismo tiempo, comenzó a cultivar su huerto con mayor dedicación, cultivando hortalizas para su propio consumo y, con el tiempo, para la venta. La tierra seca, antes señal de penuria, empezó a verse como un recurso que aprovechar. Cada planta que brotaba era una victoria silenciosa, recordándole que la vida responde a la atención y el cuidado. El jardín, antes escenario de dolor, se convirtió ahora en el escenario de un nuevo comienzo. Pero el verdadero avance no fue solo el crecimiento material. Se estaba produciendo algo más profundo, una transformación interna. La mujer comenzó a reconocer su propia fuerza de forma tangible. Comprendió que si podía cuidar 3 gallinas enfermas y dirigir un pequeño negocio, podría afrontar retos mucho mayores. Cada pequeña victoria alimentaba su valentía y ampliaba sus horizontes. El respeto de sus vecinos, que antes había sido mínimo o inexistente, comenzó a cambiar. Quienes la miraban con lástima ahora la admiraban en silencio. No necesitaba aplausos, pero sentía la aprobación silenciosa de la comunidad como prueba de que iba por buen camino. Este cambio externo reforzó la fuerza interior que ya empezaba a florecer. Al mismo tiempo, comenzó a planificar el futuro con visión estratégica. Cada decisión, comprar más gallinas, cuidar el huerto, vender huevos, no era solo una acción aislada, sino parte de un plan más amplio. Comprendió que cada esfuerzo diario era la piedra angular de algo mayor, algo que nadie podía arrebatarle. El abandono de su esposo, que antes parecía una derrota definitiva, ahora se revelaba como un catalizador para la transformación. Y entonces, una tarde soleada, mientras observaba a sus gallinas sanas y su próspero huerto, sonrió con convicción, estaba en el camino correcto. El cambio había comenzado. Lo que antes parecía desesperación absoluta ahora se transformaba en oportunidad, esperanza y acción concreta. La vida, que antes parecía abrumadora, ahora parecía llena de posibilidades. El abandono, la humillación y el dolor no fueron el final de la historia. Al contrario, fueron el punto de partida de un camino de superación, donde la disciplina, el coraje y la visión transformaron pequeños esfuerzos en grandes resultados. La mujer comprendió, en ese momento, que la verdadera transformación no se daba por casualidad, sino mediante el compromiso de transformar cada desafío en una experiencia de aprendizaje y cada dificultad en fortaleza. El cambio de rumbo trajo más que fuerza emocional, trajo visión y oportunidad. Cada pequeño logro, cada gallina sana y cada venta de huevos representaban no solo supervivencia, sino un paso concreto hacia la construcción de algo más grande. Empezó a darse cuenta de que, con disciplina, paciencia y planificación, podía transformar ese modesto jardín en una fuente de ingresos real y sostenible. El primer paso fue organizar lo que ya tenía. Los huevos se recogían a diario, se limpiaban y se empaquetaban cuidadosamente. Cada huevo vendido en el mercado empezó a tener un valor reconocido, y los clientes regresaban satisfechos con la calidad.
La mujer comprendió que el secreto no solo residía en el esfuerzo, sino en la atención al detalle, la dedicación y el compromiso con lo que producía. Luego amplió el gallinero. Con las ganancias iniciales, se compraron nuevas aves, todas cuidadosamente alimentadas y vigiladas. Lo que antes eran solo 3 gallinas enfermas se había convertido en una pequeña bandada sana, símbolo de la fuerza de la constancia y la visión estratégica. Cada nueva ave representaba una oportunidad de crecimiento y seguridad financiera. Al mismo tiempo, amplió su huerto y comenzó a cultivar hortalizas no solo para su propio consumo, sino también para venderlas en el mercado. El cuidado diario, la observación constante y la disciplina fueron cruciales para que las plantas crecieran fuertes y sanas. Cada cucharada de verduras, cada cesta de huevos, representaba no solo alimento, sino también ganancias e independencia. Su disciplina, visión y valentía, virtudes cultivadas durante los momentos más difíciles, comenzaron a dar frutos tangibles. Organizó su patio trasero como si fuera un verdadero negocio, llevando registros de ventas sencillos, controlando costos y planificando cada paso. Lo que antes parecía una simple supervivencia ahora se sentía como un emprendimiento y adquirió cada vez más confianza en su capacidad para gestionar y expandir sus logros. El imperio que estaba empezando a construir no era enorme, pero tenía algo aún más valioso: sostenibilidad. Cada paso estaba calculado, cada decisión, meditada, asegurando un crecimiento sólido. El éxito no era solo financiero, era la prueba de que la adversidad no define a una persona, sino su respuesta a ella. Cada huevo vendido, cada planta cultivada, cada gallina sana reforzaban su confianza y consolidaban su reputación. Además, la mujer comenzó a comprender que sus esfuerzos tenían un impacto que trascendía a ella misma. El respeto de la comunidad creció, los clientes comenzaron a confiar en ella y los vecinos que antes dudaban de ella ahora la admiraban. Comprendió que el éxito no se mide solo por el dinero, sino por la capacidad de convertir las dificultades en oportunidades e inspirar a quienes la rodean. Con el tiempo, comenzó a planificar expansiones más audaces, aumentar el número de aves, cultivar nuevos cultivos e invertir en mejoras en la infraestructura del jardín. Cada idea fue analizada cuidadosamente, cada paso medido y calculado, reflejando la madurez adquirida a lo largo de su camino de dolor y superación. Lo que comenzó como 3 gallinas enfermas se convirtió en un verdadero símbolo de transformación. La mujer, antes humillada y despreciada, ahora construía algo sólido, tangible y admirable. Cada victoria, por pequeña que fuera, era un recordatorio de que la persistencia, el coraje y la visión estratégica pueden transformar cualquier adversidad en oportunidad. Y así, con disciplina, paciencia y fe en sus propias capacidades, la mujer no solo sobrevivió al abandono, sino que comenzó a construir un imperio, no solo de riqueza, sino también de dignidad, fuerza e independencia. Lo que antes parecía imposible se hizo realidad, y su historia empezó a inspirar a todos los que la conocieron. Pasó el tiempo, y la mujer, con disciplina y valentía, transformó su vida. El pequeño patio trasero que antes parecía un símbolo de humillación era ahora un verdadero imperio de productividad. Las gallinas crecían sanas, el huerto florecía y el negocio, que antes era solo un medio de supervivencia, se convirtió en una fuente de ingresos sólidos. No solo había recuperado su independencia, sino que había construido algo admirable, digno de respeto y reconocimiento. Fue entonces cuando regresó.
El marido que la había abandonado, que la había dejado solo con 3 gallinas enfermas y palabras de desprecio, apareció de nuevo. Pero esta vez, la escena era diferente. No encontró a la frágil mujer que había despreciado, sino a alguien fuerte, segura de sí misma y respetada. El patio estaba ordenado, las aves sanas y el negocio marchaba a la perfección. El hombre, que una vez la había subestimado, comprendió de inmediato la magnitud de la transformación. Al verla, una mezcla de sorpresa, vergüenza y arrepentimiento lo invadió. Cada gesto, cada detalle del jardín y la huerta, hablaban más fuerte que cualquier palabra. Comprendió, por primera vez, que había subestimado la fuerza y la determinación de la mujer. Ese reconocimiento silencioso fue casi tan impactante como la humillación que le había infligido años atrás. Su esposo, quien una vez la había insultado, ahora parecía insignificante ante su éxito. Comprendió que el desprecio y el rechazo que le había infligido no solo no la habían destruido, sino que la habían fortalecido. Lo que antes era motivo de vergüenza para ella, las gallinas enfermas, la pobreza y la humillación, ahora se había convertido en símbolos de resiliencia y resiliencia. Ella lo recibió con calma. No había ira en su mirada, solo confianza y dignidad. Cada palabra de arrepentimiento que él expresaba encontraba firmeza en su postura. No necesitaba demostrarle nada a nadie, y menos a él. Su éxito hablaba por sí solo. La transformación que había logrado con esfuerzo, paciencia y valentía era innegable. El regreso de su esposo fue un recordatorio de que el verdadero reconocimiento proviene de la transformación personal y el éxito logrado con esfuerzo. Él podía intentar disculparse, suplicar o expresar remordimiento, pero la mujer ya no dependía de su aprobación. Había ganado autonomía, respeto y poder sobre su propia historia. Mientras observaba a las gallinas sanas picoteando en el patio y los productos que se vendían en el mercado, sintió una profunda satisfacción. Cada lágrima derramada, cada noche solitaria y cada momento de dolor se habían transformado en la base de una victoria. El abandono, que parecía definitivo, ahora era solo un recuerdo lejano, necesario para demostrar su fuerza. En ese momento, su esposo comprendió que la mujer a la que había intentado humillar ya no era la misma. Se había alzado con determinación, había construido algo sólido y se había vuelto indomable. Su regreso, lleno de arrepentimiento, solo reafirmó la grandeza de su regreso. Había triunfado, no por venganza, sino por valentía, visión y resiliencia. El éxito de la mujer no se limitaba a su huerto ni a la venta de huevos y verduras. Se había convertido en una transformación completa, que abarcaba autoestima, dignidad y una visión de futuro. Cada logro material reflejaba la fuerza interior que había desarrollado a lo largo de los años. Lo que comenzó con 3 gallinas enfermas y un cruel abandono ahora se convertía en un ejemplo de valentía y resiliencia. La comunidad comenzó a mirarla con respeto. Quienes antes la habían subestimado ahora buscaban su guía, admirando cómo había transformado la adversidad en oportunidad. Se convirtió en un modelo a seguir, demostrando que la disciplina, la paciencia y la valentía pueden transformar cualquier situación, por difícil que parezca. El imperio que había construido, aún modesto en tamaño, pero de sólida estructura, simbolizaba algo mayor, el poder de la transformación personal. No se trataba solo de dinero o negocios, sino de recuperar la autoestima y aprender que cada desafío es una oportunidad de crecimiento.
Sabía que el abandono y la humillación habían sido duras pruebas, pero también esenciales para revelar su verdadera fuerza. Al contemplar su jardín, ahora vibrante y lleno de vida, sintió un orgullo silencioso. Cada pollo sano, cada planta cultivada, cada cliente satisfecho representaban no solo esfuerzo, sino resiliencia. Había aprendido que transformar el dolor en acciones concretas era la clave de la victoria. La mujer que una vez había sido humillada ahora era indomable, y su historia era un recordatorio de que nadie puede determinar nuestro valor. Más que éxito financiero, había ganado independencia y confianza. Cada decisión, tomada con valentía y planificación, consolidaba no solo su negocio, sino también su propia identidad. Comprendió que la verdadera victoria no reside en demostrar algo a los demás, sino en demostrarse a sí misma que puede superar cualquier obstáculo. Y así, el poder de la transformación se manifestó en cada aspecto de su vida. El abandono que parecía definitivo era ahora solo un capítulo en la historia de una mujer que transformó el sufrimiento en fuerza, el rechazo en oportunidad y 3 gallinas enfermas en símbolos de valentía y resiliencia. La reunión era silenciosa, pero llena de tensión. Él, con la mirada baja y la voz temblorosa, finalmente se acercó. Te hice daño. No debía haberte dejado sola, con solo 3 gallinas enfermas, dijo, casi implorando perdón. Se mantuvo firme. El pasado era indestructible, y su amor propio superaba cualquier arrepentimiento que él pudiera tener. Sus palabras sonaban huecas comparadas con la enormidad de lo que había logrado sola. Observó a los pájaros picoteando en el jardín y respiró hondo, sintiendo el poder ahora en sus manos. Esos 3 pollos que dejaste atrás, fueron mi salvación, dijo con calma. Cada palabra transmitía verdad y fuerza. Lo que había sido desprecio para él se había convertido en una oportunidad para ella. El abandono, la humillación y el dolor no destruyeron su vida, al contrario, forjaron su determinación y transformaron su historia. Sin embargo, en su interior se desataba una intensa lucha. El deseo de venganza contra quienes la habían humillado competía con la voluntad de perdonar y seguir adelante. El resentimiento y el orgullo amenazaban con apoderarse de ella, pero la sabiduría adquirida tras años de superación le trajo claridad. La verdadera grandeza no reside en la venganza, sino en elegir la propia libertad y dignidad. Reflexionó sobre todo lo que había pasado. Cada lágrima, cada noche solitaria, cada esfuerzo silencioso habían moldeado a la mujer que veía ahora. El orgullo y el resentimiento podrían satisfacerla momentáneamente, pero no traerían paz ni crecimiento. Perdonar no significaba olvidar, sino liberarse del peso del pasado y reafirmar la propia fuerza. Con una mirada firme, concluyó, no necesito que valides mi vida. He construido mi propia historia, y es más grande que cualquier arrepentimiento. La decisión final no se trataba de él, sino de ella misma, demostrar su verdadera grandeza, su independencia y su capacidad para transformar el dolor en fuerza. El silencio se cernía sobre el patio. Finalmente comprendió que ya no tenía control sobre ella. El poder había cambiado. Ella, que una vez había sido humillada y subestimada, ahora era dueña de su propio destino. La confrontación había terminado, y la mujer emergió victoriosa, íntegra e inquebrantable. El patio trasero, ahora vibrante y lleno de vida, parecía contar su propia historia.
Las tres gallinas que una vez representaron la humillación y el abandono se convirtieron en símbolos vivientes de resiliencia, humildad y transformación. Cada una de ellas era una prueba silenciosa de que la adversidad, cuando se enfrenta con valentía, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento y superación. Al observar a los pájaros picoteando vigorosamente, la mujer reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Lo que antes parecía un fracaso, 3 gallinas enfermas, el abandono de su esposo, la escasez y la soledad, ahora se presentaba como la base de la victoria. La vida le había puesto una dura prueba, y ella había respondido no con ira ni rendición, sino con disciplina, paciencia y determinación. Cada esfuerzo silencioso, cada acto de cariño, había sido un paso hacia su propia grandeza. Los pollos se convirtieron en metáforas de la fuerza vital que la habitaba. Aunque frágiles a primera vista, persistieron, se fortalecieron y prosperaron bajo su cuidado y atención. Asimismo, aprendió que la verdadera fuerza humana también reside en la capacidad de perseverar, reinventarse y transformar la adversidad en oportunidad. Esos pajaritos le enseñaron la importancia de apreciar cada detalle, mantener la fe en el proceso y actuar incluso cuando los resultados aún no son visibles. Más que eso, la experiencia le enseñó humildad. El éxito no llegó de la noche a la mañana ni fue fruto de la suerte. Provenía de la paciencia, el trabajo constante y la atención a los pequeños detalles que muchos pasarían por alto. Cada victoria, cada mejora en las gallinas y el huerto, era un reflejo de su dedicación y su capacidad para aprender de la vida, incluso en las condiciones más difíciles. La mujer comprendió que la verdadera transformación no es solo externa, cambios en el entorno o la situación financiera, sino interna. La resiliencia, la valentía y la visión se convirtieron en parte de su esencia. El abandono que una vez la aplastó se convirtió en una experiencia de aprendizaje, un recordatorio de que la fuerza se manifiesta cuando uno elige reaccionar y no dejarse abrumar por el sufrimiento. Y así,